Agradecimientos todos los del mundo, pero toca cambiar. Y cambiar de verdad. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este vídeo en el cual pues vamos a analizar más que el partido en sí, que ya creo que es tarde de analizar. Vamos a analizar lo que ha dejado en poso esta durísima derrota y la manera mediante la cual el Real Madrid ha caído en estas semifinales de la Copa de Europa. Como he dicho en la intro, importante, agradecimiento, pero tocan cambiar cosas ya. Y por otra parte, siempre lo digo, los análisis en frío creo que son más precisos, desde la gama de grises y no desde el cabreo de ayer que yo tenía como madridista. Yo podía haber salido, haber hecho un vídeo más cabreado que la leche, cabreadísimo, enfadadísimo, pero creo que seguramente me hubiera dejado muchas cosas, ¿no? Que ahora también me las dejaré, pero lo que quiero decir, en resumidas cuentas, es que creo que va a ser un vídeo más racional, ¿de acuerdo? Que creo que es necesario tener ese punto de vista, porque ayer creo que nos dimos con lo que es la dura realidad del Real Madrid y sus situaciones defectuosas como plantel, como estructura y como plantilla. El Real Madrid tuvo muchísimos problemas a nivel de actitud, pero también muchos problemas de fútbol, porque es una plantilla descompuesta y que, de hecho, para mí ha llegado, pues realmente más lejos seguramente de lo que su plantilla por momentos dice. Más allá de que tiene mucha calidad, pero hay jugadores que obviamente ya pasan por un momento de edad difícil y por otra parte hay una serie de negligencias, algo que hemos comentado mucho en Edu Rubio TV y él lo ha comentado aquí, el término negligencia. Es una plantilla hecha de manera negligente, porque hay muchísima descomposición, es una plantilla desestructurada que vive del milagro de la temporada pasada en la Champions, que fue un milagro, y los milagros no se frecuentan, son un raro avis, es una anomalía, y la anomalía este año no se repitió, porque en el momento que nos encontramos con el que es a día de hoy el mejor equipo del panorama futbolístico, que hay que reconocerlo, más allá de inyecciones de club, estado y tal, es un club Estado, pero que está muy bien trabajado por gente muy competente, nos caiga peor o mejor. La realidad es esa. Entonces, chicos, el Real Madrid tiene una desestructuración. El Real Madrid no tiene nivel de laterales y problemas en los laterales. El Real Madrid vive con un centro del campo viejo, de edad, y con falta de ritmo, y en ciertas situaciones y contextos de presión del rival, cuando te achuchan, sufre más de lo debido, porque además, cuando has tenido un desgaste de temporada como el que has tenido y un nivel de rotación como el que has tenido, pues sufres y lo pasas mal. Y es normal. Si yo en este canal y en otras plataformas lo he dicho, el City era favorito y lo normal es que nos eliminen, pero la manera de comparecer y de salir eliminado en el Etihad Stadium es lamentable. Otros equipos, siendo peores, han competido mejor que el Real Madrid. Y ese es el problema, que el Real Madrid no ha competido en este último partido. Lo hizo en la ida y no en la vuelta. Y la manera en la cual ellos salieron, como dijo Guardiola, con todo lo del año pasado encima y tal, salieron con el cuchillo entre los dientes. El Madrid no compareció y eso es responsabilidad de entrenador y jugadores de todas las partes. Pero es una plantilla con problemas en los laterales, es una plantilla con problemas en el centro del campo y es una plantilla donde hay un único 9 que tiene ya 35 palos y que tiene mucho desgaste de temporada. Es negligente que no haya otro 9. Es negligente la poca cantidad de atacantes y es negligente la manera que tiene de actuar táctica por momentos el equipo. Es así, e insisto, el año pasado todo esto se camufló, gracias a Dios, y que yo lo celebré como madridista, por una magnífica temporada con doblete en una liga donde no hubo rival, porque el Barça de Koeman y Xavi, llegando como llegó, no era rival, y por otra parte no se habían hecho los apalancazos. Por otra parte, en Champions, pues milagro tras milagro, lo conseguimos, cosas que solo hace el Real Madrid y que yo valoro y que celebro, pero eso no podía tapar otras cosas. Y en este canal se dijo que la Liga y la Champions habían tapado problemas intrínsecos de plantilla y de formalización de juego. Lo sabía. Y tarde o temprano, más pronto que tarde, iba a pasar, porque hay jugadores pues que llegan justito a este tramo de la temporada, lógicamente por el desgaste de la misma. Y jugadores que quizá, siendo muy buenos, no son tan buenos como nos han querido vender. Es la realidad. Esa es la realidad del Real Madrid. Y la realidad del Real Madrid es que necesita reestructuración. Yo no digo cambiar toda la plantilla porque hay muy buenos jugadores y futbolistas brutales, pero es una plantilla descompensada por plazas y zonas, laterales, defensa, centro del campo y ataque. En todas las parcelas hay que hacer algún movimiento que mejore lo presente.
Y luego estás en un momento, ¿no? Si eres madridista lo estás viendo. Hay renovaciones pendientes, pues es el momento de cambiar. Y si encima parece ser que vas a renovar a Kroos, a Modric, a Benzema, que te vas a quedar con Asensio, o sea, vas a seguir con lo mismo, no vas a hacer algún input importante nuevo. ¿Qué es lo que vas a hacer? No vas a acudir al mercado otra vez con el discurso es que no hay nadie que pueda competir con este Benzema, otra vez con la idea de que Benzema es el mejor 9 del mundo. Ahora mismo no lo es, está lejos de serlo, porque no tiene ahora mismo las prestaciones físicas y de resistencia por edad para poder ser el tipo que lleve el timón del gol. Lo de el Benzema Balón de Oro fue una excepción. Benzema es un magnífico futbolista, yo lo adoro, siempre lo he defendido y lo defenderé, pero no puedo defender lo indefendible. Ha llegado reventado porque no ha tenido un sustituto acorde, no ha tenido otro 9 acorde, y por supuesto que en el mercado mundial habrá delanteros que puedan ayudar y que no sean un Mariano de turno, digo yo que lo sabrá, y mejores laterales que Carvajal, también, y mejores que el actual Mendy, también, y tipos que tengan más fútbol que Valverde, también, y tipos que puedan coger poco a poco de manera realista el tono de Kroos y Modric, pues poco a poco podrán ir cogiendo esa responsabilidad. Ancelotti ha ido con el libro antiguo de Kroos y Modric y no le ha funcionado. No le ha funcionado porque no te va a aguantar toda la vida el cromo de Kroos y el cromo de Modric. No te puede aguantar. Entonces, eso más explotar a Vinicius. Vinicius tampoco llegó en buenas condiciones. Camavinga con problemas en la rodilla. Y así sucesivamente un equipo que ha resistido lo que ha podido en el tramo de Champions. Y en la Liga, pecheo tras pecheo y negreirazo tras negreirazo, pues no ha competido la Liga al FC Barcelona. En los 2 títulos importantes no has obtenido ninguno. ¿Eso es un fracaso? Pues en parte sí. ¿Que llegar a semifinales está muy bien? Por supuesto, y para los libros de historia, 11 semis de 13, queda muy bien, queda fenomenal. Pero yo decía, será una temporada buena en ese sentido si tú compites de verdad contra el City, pero haciendo el ridículo que hiciste en el Etihad, pues la verdad, sinceramente, queda un pozo frío y muy amargo de la manera de salir, porque la cosa no es salir, sino la manera de salir, y no lo digo yo, aquí lo tenéis, don Santiago Bernabéu decía esto con respecto al escudo del Real Madrid, y los jugadores no tuvieron la actitud que merece el escudo del Real Madrid, y tampoco tuvieron el fútbol para competir mínimamente con buenas prestaciones a un gran equipo como el Manchester City, pero repito, se podía haber competido mejor habiendo perdido. Se puede jugar mejor de lo que se jugó habiendo perdido, pero nos pudieron meter 10 goles perfectamente. Y no siempre Courtois te va a salvar absolutamente todo, como ya te salvó anteriormente el año pasado. Entonces, no podemos caer en la tentación de Real Madrid Televisión. No podemos caer en la tentación de comprar el discurso populista y corporativista de la gente, pues que apoya todo lo que hace el Real Madrid, que todo lo que hace el club lo hace bien. Ni todo lo hace mal. Hay muy buenos jugadores, hay una buena base, hay grandes proyectos de futbolistas, hay gente que está creciendo, hay cosas de mucho valor y buenas inversiones. El Madrid es un club que ha invertido bien en valores de futuro y con un muy buen presente. Evidentemente Rodrigo, Vinicius, Camavinga, Tchouaméni, o sea, obviamente que sí, que tiene muy buen material y muchos más. Pero habrá que hacer cosas, habrá que hacer giros, no romper la rueda, pero habrá que hacer giros para hacer que el equipo, en ese, digamos, cambio generacional de motores del equipo, que ya no pueden ser tan motores principales, vayan apareciendo otros y que se vaya dando, pues, entrada a nuevos jugadores de rol de plantilla, nuevas estrellas que acompañan a las estrellas actuales. Tienen que darse 4 o 5 movimientos de valor importante. O sea, obviamente los laterales, repito el tema de los laterales, es ridículo el nivel de laterales que tiene el Real Madrid esta temporada. También por otra parte, en el centro del campo hay muchos jugadores, pero por ejemplo Tchouaméni se le han cortado las alas, pues durante 2 o 3 meses no se le ha dado el protagonismo que creo que en esta fase de temporada un fichaje de 100 millones se le tenía que haber dado, y no se le ha dado. Y por otra parte en ataque, que es lo más grave de todo, sin lugar a dudas, hemos intentado tirar otra vez con Vinicius Milagro y con un 9 que ya está muy, pero que muy mayor por muy bueno que sea. Esto es lo que tiene el Real Madrid y tiene que resolverlo, porque con 14 jugadores tú llegas asfixiado a final de temporada. Con 14 jugadores válidos llegas asfixiado a final de temporada, 14-15. Necesitas 18-19 jugadores combativos y de nivel titular del Real Madrid. Los necesitas. O si no, necesitarás para la Champions, de nuevo, milagro como la temporada pasada. Que eres el Madrid, y lo puedes hacer, porque eres único en tu especie. Pero futbolísticamente te puedes encontrar ante un equipazo como el City y te elimine y te haga quedar en ridículo como quedó el Real Madrid. Quería, exponer que el Madrid necesita cambio, necesita fichajes, necesita un nuevo impulso, necesita inversión, una buena inversión, mejorar lo anterior, las cosas buenas que se han hecho, mantenerlas, y las malas, corregirlas, cortar de raíz lo malo. Y desde luego para mí,
y lo dejo para el final del vídeo, con Ancelotti de por medio como entrenador, es muy difícil que se pueda despegar de eso, porque Ancelotti tiene mucho cariño a la vieja guardia pretoriana del Real Madrid. Entonces, con Ancelotti esto es muy difícil que se pueda proceder, pero el Madrid necesita cambios urgentes para adelantarse a cosas malas o peores que pueden pasar. Si no lo hace, pues tendremos problemas, como hemos tenido este año, por unas razones y por otras. Aquí hay varios puntos. La plantilla, los rivales y el mal trabajo para mí previo en algunos aspectos con respecto a la materia de salidas y fichajes del Real Madrid. Y ojalá este verano, ojalá se pueda mejorar. Yo no pido arreglarlo del todo porque para mí eso es imposible, pero de verdad darle nuevas herramientas a la plantilla, darle frescura, abrir las ventanas, refrescar al equipo en cada una de las parcelas del terreno de juego, porque en cada una de ellas se necesitan movimientos, y movimientos importantes, de más o menos inversión, pero importantes, muy importantes. Insisto, 4 o 5 jugadores de nivel Real Madrid que puedan sumar a la plantilla del Real Madrid. Tú a lo actual, con un par de ajustes, 4, 5, 6, sumando 4 o 5 movimientos importantes y otros 2, 1 o 2 movimientos de nivel plantilla, que sean jugadores de plantilla bien Real Madrid, le das una limpieza, porque tienes muy buenos jugadores, de verdad. Tienes muy buenos futbolistas, pero tienes que dar ese paso más. Y veremos si Florentino es capaz de darlo. Con Ancelotti, para mí es complicado que se dé. Ojalá que con Ancelotti sea capaz de darse. Pero bueno, difícil lo veo. En fin, esta es mi exposición al respecto. Seguro que me he dejado cosas. No he podido dormir muy bien. Os lo digo sinceramente. El Madrid me ha dejado un cuerpo malísimo como madridista. Pero bueno, era día de, desde un punto de vista más frío, analizar lo que ha pasado con un toque de temporada, porque ya estamos fuera de todo, obviamente. Y creo que es el momento ya de ir marcando una perspectiva, siendo 18 de mayo, de dar una perspectiva de lo que el Real Madrid debe hacer. Debe ir al mercado, debe fichar, tomar alguna decisión drástica, algún jugador importante que no debe continuar, como por ejemplo, lo siento mucho, pero quizá Modric no debería continuar. Ceballos, pues no lo sé. Vamos a ver qué es lo que pasa con Benzema, que yo entiendo que va a seguir, pero tiene que haber otro 9 que cohabite con él, porque con él solo no nos vamos a comer nada. Entonces, todas estas decisiones el Madrid las tiene que tomar sí o sí. Si no, vamos mal. Vamos muy mal. O a lo mejor no, y me equivoco, y otra vez nos encontramos otro año donde el Madrid es capaz de ganar todo y de otro milagro. Que puede hacerlo, pero lo que es la parte lógico-futbolística de plantilla, de lo que tiene, de lo que carece, de las cosas buenas y de las malas hay que corregirlas y hay que tener autocrítica, señores. El Madrid ha hecho una plantilla desnivelada, con negligencias, una plantilla que necesita 4, 5, 6 movimientos de valor. Si no, mal va. Venga, chicos, no me voy a enrollar más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.